Buenos días, honorables juezas. Magistrada Esmirna Giselle Méndez, presidenta. Magistrada Tania Yunes y magistrada Giselle Naranjo. Buenos días a todos los aquí presentes. Magistradas, para ustedes este tiempo ha sido de casi un año, ha sido de trabajo intenso en medio de una pandemia. La magistrada Giselle Naranjo se enfermó y perdió un ser querido, cosa que lamentamos mucho. En este tribunal han sido más de 125 audiencias. Sin embargo, en total nosotros llevamos en esto casi 5 años, 200 audiencias. Este es el peor de los castigos para un hombre de trabajo que ha servido a su país con honradez y entrega. Honorables magistradas, a Danilo Medina y a Yana Arán nunca le interesó enfrentar la corrupción en la República Dominicana. Este expediente se hizo porque el caso Odebrecht explotó en Brasil y fundamentalmente en los Estados Unidos. Marcelo Odebrecht se vio obligado a confesar. En esas circunstancias, a Danilo Medina se le hizo imposible quedarse indiferente. Y como todo un perverso, junto a otros perversos de su equipo y Joao Santana, definieron la estrategia de sacar del Palacio Nacional los sobornos, llevarlo al Congreso, golpear a la oposición, protegerse y proteger a sus compañeros y amigos beneficiarios de las sobrevaluaciones y la corrupción de las obras de Odebrecht. Magistradas, de 14 imputados inicialmente, apenas llegamos al juicio preliminar 6, y Chu, que lo incluyeron para callarlo, pero cumplido ese objetivo, lo excluyeron. Al juicio de fondo, los mismos 6. ¿Quiénes fueron acusados inicialmente? 5 del PLD, Julio César Valentín, Temístocle Montaz, Radamés Segura, Tommy Galán y Víctor Díaz Rúa. 7 de la oposición, que habíamos salido de la presidencia en el año 2004 y 2006. Andrés Bautista, Alfredo Pacheco, Roberto Rodríguez, César Sánchez, Máximo de Olio, Rudy González y Bernardo Castellanos. ¿Cuáles fueron excluidos? Los 3 del comité político del PLD y algunos convenientemente seleccionados de los extras de esta película. Al final dejan 2 del PLD, 2 del PRM y 2 no políticos. Ninguno de la administración de Danilo Medina, que de todo el financiamiento de Bandes a República Dominicana, solo en el 2013, 2014 y el 2015 recibió el 57% del financiamiento que recibió el país en 14 años. Esto no es casual, distinguidas magistradas. En este juicio quedó más que demostrada la simulación y la perversidad de Jean Alain Rodríguez con este expediente. En mi caso, es dantesco lo que han hecho. Lo primero es que las supuestas delaciones premiadas se hicieron en el país y con la instrucción del ex Procurador General de la República como parte de un negocio. Y esto es así porque, como se ha demostrado en este juicio, la acusación y la solicitud de medida de coerción me imputan obras en las que no participé como presidente del Senado ni como miembro de ninguna comisión. Dígase, el acueducto de Samaná, la hidroeléctrica de Palomino, la hidroeléctrica de Pinalito, el acueducto Hermanas Mirabal. Ver las actas número 51 del 29 de mayo del año 2007, cuando se aprobó el acueducto de Samaná.
el acta 00080 del 6 de enero del año 2004, cuando se aprobó Pinalito, el acta 0067 del 14 de septiembre del año 2011, cuando se aprobó el acueducto Hermanas Mirabal, y las actas número 00163 del 8 de diciembre del año 2005, acta número 052 del 5 de julio del año 2007, acta número 150 del 21 de mayo del año 2009 y el acta número 00196 del 10 de agosto del año 2010, cuando se aprobaron los financiamientos de Palomino. Es más, honorables magistradas, el acueducto de la línea noroeste me lo imputan sin que haya habido un solo delator que mencione dicha obra o alguna participación mía que pudiera generar sospecha. Y ahí es donde comienza a verse la mala fe y la perversidad de Jean Alain Rodríguez y el equipo que le ayudó a hacer esa acusación. Cuando revisen el acuerdo de lenidad, anexo República Dominicana, donde están las supuestas delaciones premiadas, verán que ninguno de esos dos sinvergüenzas, Marco Vasconcelos Cruz y Ernesto Xaviera, hacen mención de mi nombre con relación al acueducto de la línea noroeste o la ampliación del acueducto de la línea noroeste. A mi siamés, Alfredo Pacheco Osoria, lo excluyeron del expediente estando imputado por los mismos hechos que yo, los mismos magistradas, las mismas obras, los mismos financiamientos, la misma supuesta participación, los mismos falsos encuentros institucionales y básicamente los mismos supuestos y perversos sobornos. Magistradas, Jean Alain Rodríguez recibió las actas del Senado, y este dato es muy importante, el 7 de junio del año 2017, pero ya yo estaba preso desde el 29 de mayo, 8 días antes de recibir las actas del Senado. No había visto las actas oficiales del Senado para saber quién presidía el Senado. Eso no era su interés. La orden era meterme preso y construirme un expediente. La prisa y la seguridad de una condena rápida llevó al Ministerio Público a confundir la fecha en que el presidente de la República firmó los contratos de financiamiento y la fecha en que el Senado conoció esos contratos de financiamiento. La acusación de que los préstamos se aprobaban en una sola lectura es algo ridículo, pues los contratos se conocen en única lectura según los reglamentos del Senado. Distinguidas magistradas, si ridículo es acusarme de conocer los contratos de préstamo en única lectura, más aberrante es lo siguiente. La Constitución del 6 de noviembre del año 1844 decidió que el Poder Legislativo sería bicameral, tribuno, hoy Cámara de Diputados, y Consejo Conservador, hoy Senado de la República. En el año 1854 se cambia el nombre de Consejo Conservador por Senado, pero ese mismo año, de 1854, se vuelve a modificar la Constitución y se fusionan ambas cámaras con el nombre de Senado Consultor. Vemos pues que en el año 1854 es la primera vez en la historia que en la República Dominicana existe un Congreso unicameral. En el año 1865, luego de la restauración de la República, vuelve a ser bicameral, con los nombres de Cámara de Representantes y Cámara de Diputados. En el año 1866 se elimina el Senado y vuelve a ser unicameral. En el año 1878 se restablece el Senado y se hace bicameral. Pero en el año 1880 se vuelve a eliminar el Senado y pasa a ser unicameral. Pasados 28 años, en el año 1908, se restablece el Senado y el sistema bicameral, Senado y Cámara de Diputados. Como podemos ver formalmente,
La última vez que el constituyente dominicano modificó la representación del Poder Legislativo fue en el año 1908, estableciéndose un Congreso bicameral. Fíjense que Jean Alain no me acusa a mí, y por supuesto a Tommy Galán, por aprobar o no aprobar ningún contrato. Todo fue una cortina de humo para tapar el Palacio Nacional. De ser por participar en la aprobación de los contratos del gobierno con Odebrecht y sus socios, estarían aquí acusados 422 diputados, 86 senadores, 5 presidentes de la Cámara de Diputados, Rafael Albuquerque, Alfredo Pacheco, Julio César Valentín, Abel Martínez y Lucía Medina, la hermana del presidente, Danilo Medina. 4 presidentes del Senado, Andrés Bautista, Jesús Vázquez, Reinaldo Párez Pérez y Cristina Lizardo. Pero también 3 presidentes de la República, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, y 8 socios dominicanos de Odebrecht. El Senado solo aprueba o rechaza lo que remite el presidente de la República, única persona autorizada por la Constitución Dominicana con poder para enviar al Congreso, Cámara de Diputados o Senado los contratos de préstamo. Si bien un contrato o ley puede iniciarse en una de las cámaras, es obligatorio que sean aprobados en ambas cámaras para ser legales. Ninguna de las cámaras podrá poner un punto o una coma en un contrato. Ver los artículos 93, letra K, y artículo 128, numeral 2, letra D, de la Constitución de la República Dominicana. Honorable magistrada, el show fue también montado por Joao Santana para sacar a Odebrecht del Palacio Nacional, que gran parte de la población cree que fueron los senadores quienes asignaron las obras a Odebrecht y que los presidentes nada tienen que ver con dichos contratos. Cuánto engaño a un pueblo inocente, aberrante abuso de desconocimiento del pueblo. Por lo que se hace obligatorio reiterar que quien decide qué obra se hace es el presidente de la República. Quien asigna la obra es el presidente de la República. Quien decide la compañía es el presidente de la República. Quien firma u ordena la firma del contrato es el presidente de la República. Quien busca el financiamiento es el presidente de la República. Quien pide al Congreso que se apruebe los préstamos es el presidente de la República. Y quien ejecuta la obra es el presidente de la República. Pero además, quien da el primer Picasso es el presidente de la República y quien inaugura es el presidente de la República. Por otra parte, decir que en el año 1994, cuando ingresé al Senado, yo solamente tenía 2 inmuebles, es una prueba que demuestra lo poco seria de la investigación que hizo el Ministerio Público. Todo porque nunca le interesó la verdad. Nunca fueron a ver y preguntar por Andrés Bautista, sus empresas y su familia. Aquí vinieron José Rafael López de Champs y Pedro Antonio Rivera, testigos del Ministerio Público. Vinieron también mis testigos, Francisco León y Fernández, Fernando Fernández, importantes productores nacionales del sector agropecuario, incluyendo al exministro de Agricultura, Osmar Benítez, que dieron fe y testimonio de que en los años 80, 70 y 80, ya yo tenía granja de pollo y de cerdo. José Rafael López reiteró o recordó que me vendió las ondulinas para mi granja de La Palmita a mediados de los años 80. Magistradas, 50 años de empresario agropecuario y tienen la caradura de decir que lo que yo poseo no se compadece con el sueldo que yo recibí en el Senado. Hay que tener la caradura. ¿Cómo es posible que el Ministerio Público diga que yo solo tenía 2 inmuebles cuando llegué al Congreso? Eso lo dicen porque nunca hicieron
una investigación seria. Ese no era su objetivo. La orden fue acusarme y después construirme un expediente. Ahí está en la página 184 de los cuadros que presentó otro sinvergüenza, Rojas, Juan Rojas, donde dice que yo tenía la finca Colón en el año 94. Nosotros demostramos, incluso con los certificados de título, que he tenido inmuebles desde antes de llegar al Senado. Es más, me casé en el año 1977 y ya desde el año 1974 yo tenía casa propia. La vendimos en el año 92 y desde esa fecha, 29 años, vivimos en la misma casa. Luego se atreven a acusarme de falsear mis declaraciones juradas para demostrar un supuesto enriquecimiento ilícito. Honorables magistradas, realmente quienes falsearon mis declaraciones fueron ellos. Quienes se atrevieron a mentir, a engañar y a poner en un documento cosas que no son, fueron ellos. En las páginas 184 y 185 de la acusación que me hacen de falsificación de mis declaraciones juradas y de enriquecimiento ilícito, presentan 4 cuadros con los que pretendían probar que Andrés Bautista incrementó ilícitamente su patrimonio en más de 30 millones de pesos. Magistradas, es vergonzoso y peligroso para la justicia dominicana que exista un ministerio público que sea capaz de falsificar y manipular mis declaraciones juradas con exclusiones de bienes y duplicidad de valores. En este caso, por 34.4 millones de pesos, para con todo el descaro del mundo decir y acusarme de haber falsificado mis declaraciones juradas. Estos cuadros no son fáciles de entender, porque fue un sancocho que hizo el señor Juan Rojo, empleado de Odebrecht, de la Procuraduría, solamente para dañar. Nosotros tuvimos que agrandar la declaración jurada del año 2003, que está en la página 184, y en la página 184 está el cuadro número 2, donde ellos plantean mi declaración jurada del año 2006. Pero ¿qué sucede, magistrada? Que eso mismo que usted debe ver de ahí, lo ponen en como que yo no declaré esos bienes, pero están en el mismo cuadro que ellos presentan, con excepción de 2 que excluyen lo que están en blanco. Con eso ellos, entonces, el cuadro número 3, dicen que esos 16 millones, que era la duplicidad de esos que están ahí, son enriquecimiento ilícito, que yo no lo declaré. Están ahí, lo puede ver en esas hojas. Duré 3 meses para yo descubrir la maldad de esa gente. Pero en la página número 4, ellos dicen que yo no declaré esos bienes. Pero cuando usted va a la declaración jurada, ahí están los bienes. O sea, para mí, eso es lo peor que pueda suceder en un Estado de Derecho, como se vende en la Constitución Dominicana. Distinguidas juezas, los que falsearon mis declaraciones juradas fueron ellos, no yo. De hecho, para que podamos entender la perversidad de Jean Alain y su jefe político, solo recordar que en la página 184 de la acusación, Jean Alain y sus colaboradores me adjudican la finca Colón como un inmueble que yo poseía desde el año 1994, cosa que es mentira. Parecería simple error, pero fue un plan para luego acusarme de que no la declaré en mi declaración jurada del 30 de mayo del año 2003. Distinguidas juezas, aquí quedó demostrado que yo adquirí de Pedro Antonio Rivera, hijo, Tony Rivera, que declaró aquí como testigo del Ministerio Público que yo adquirí esa finca el 3 de junio del año 2003, no en el año 1994. ¿Cómo voy a declarar un inmueble antes de adquirirlo? Si mi intención hubiese sido ocultar estos inmuebles, no los habría declarado, como sí lo hice en mi declaración jurada del año 2006. En este juicio,
pudimos ver cómo las famosas cuentas ocultas realmente pertenecían a dos empresas de las que soy socio, Agropecuario Bautista y Biogenética. Quedó demostrado factura a factura, peso a peso, centavo a centavo, que todo lo que entró en esas cuentas fue el producto del arduo esfuerzo y trabajo para la producción y comercialización de cerdos, ganado y los préstamos de bancos. Pero resulta mejor no investigar, no pedir los libros de contabilidad, ignorar la existencia de estas empresas reconocidas en el mercado nacional y decir que introduje a título personal 1.800 millones de pesos en esa cuenta. Solo es perversidad para despertar el morbo en la población. Solo la maldad y la podredumbre espiritual de una persona o grupo de personas son capaces de sumar los ingresos y flujos de 15 años de operación de una empresa que produce, compra, vende, paga empleados, paga impuestos y toma préstamos a los bancos, solo para decir que ese dinero está en banco y que fue fruto de soborno. Cuando embargaron la cuenta, tenía 153.000 pesos. Pero para el mundo, ahí habían 1.800 millones de pesos. Toda esa barbaridad, sin mostrar que un solo centavo ingresó a esas cuentas proveniente de otra actividad, que no fuera las propias de esas empresas. Honorables juezas, miren si el objetivo era político y perverso. Involucran a la empresa de mi hermano Wilfredo Bautista y su familia, Agropecuaria Wilce, en la que supuestamente tengo algún control e influencia, pero resulta que no soy ni siquiera accionista de esa empresa que es de la familia Bautista Enrique, con 50 años de trabajo. Magistrada, me imputan haber tenido un entramado societario para lavar activos. Ese término, lavar activos, es para que a uno lo vinculen a la droga, porque eso es lo que el país entiende, eso es lo que el pueblo entiende, pero había que impactar y dañar. E involucran a productores agrícolas, S.A. PASA y Productores Agropecuarios Unidos, ProUni. Sin embargo, se demostró que ProUni y PASA son sociedades comerciales que existen con decenas de socios y operan desde los años 80, mucho antes de que yo pensara ser senador de la República y desde la que tengo participación sin ser miembro del Consejo Directivo. Honorables magistradas, nunca me ha gustado hacer ostentación de nada, por lo que les pido excusa por lo que voy a plantear. Pero como el Ministerio Público no sabía solo sabía que yo era senador, no investigó nada sobre Andrés Bautista, el ciudadano, me veo en la obligación de decir algunas cosas de mi vida. Siempre recuerdo que mi padre me decía que los hombres y las mujeres y las mujeres se valoran no por las palabras, sino por los hechos. Con mi esposa Nuris procreamos 3 hijos, Emanuel, Susana y Laurence, 3 profesionales con maestría, incansables trabajadores, casados que nos han regalado 6 maravillosos nietos. Tengo hermanos, sobrinos. Vamos a tomarnos 5 minutos, si les parece bien, un receso de 5 minutos. Puede continuar. Gracias, magistrada, y excúsame
pero a veces que, maestradas, en mi vida he tenido la dicha de poder servir a mi país en distintas labores y posiciones. Como agrónomo en el Ministerio de Agricultura y director del Instituto del Tabaco de la República Dominicana, regidor honorífico de Moca y principalmente como senador de la República en representación de mi patria chica, Moca y la provincia de Espaillat. Tengo el privilegio de ser el único mocano en haber tenido el favor del pueblo para mantenerme en el cargo, ganando 4 elecciones consecutivas, 3 veces desde la oposición, desde el año 1994 al 2010. Ejercí la presidencia del Senado en 4 periodos, electo por los mismos senadores, no designado por el partido. Me retiré voluntariamente en el año 2010, siendo candidato, decliné la posición. En el año 1970, terminando los estudios de agronomía, mi hermano Wilfredo y yo, con la ayuda de mi padre, iniciamos una granja en el Sanjón de Salcedo con 5.000 gallinas ponedoras. Luego, fundamos el 24 de octubre del año 1974 la Cooperativa Avícola Nacional, de la que no solo tengo el honor de ser miembro fundador, sino que también la presidí. Para aquel entonces, mientras trabajaba, también estudié en la Ucamaima de Santiago, la licenciatura en Derecho, miembro del Colegio de Abogados de la República Dominicana. En el año 1978 construí la granja La Isleta, que tiene 4 naves para la crianza de pollos. En el año 1981, como me dedicaba a la producción agrícola, ingresé a la Asociación de Productores Agrícolas de la provincia de Espaillat, APAPE, institución reconocida a nivel nacional por los productores agrícolas del país. En el año 1983 adquirí La Playita, donde reiniciamos la producción de cerdos con 3 naves, luego de la erradicación de la peste porcina africana del año 1978. En el año 1986, para el fortalecimiento y la defensa de los productores de cerdos, fundé con otros empresarios la Cooperativa Nacional de Productores de Cerdos, CONAPROCE, de la cual fui su presidente durante sus primeros 5 años. En ese mismo año, compré el proyecto avícola Las Guasumas para la crianza de pollos. En el año 1986 construí la granja La Palmita, Bonao, Moca, con 6 naves para la crianza de pollos. En el año 88 ingresé a la Sociedad Productores Agrícolas PASA, que ellos dicen que fue para esta cuestión. Compañía de la cual mi padre, Andrés Avelino Bautista, fue el presidente fundador en el año 1980. En el año 1995 fundamos Productores Agropecuarios Unidos, ProAUNI, en el 95, también, la cual seguimos siendo miembros. Junto a mi padre y mi hermano, fuimos de los primeros socios de la Junta Agroempresarial Dominicana, ya testimonio dado en este mismo lugar por su fundador y director ejecutivo, Osmar Benítez. Pero también fui presidente de Moca Softball Club y de la Asociación de Ciclismo de la provincia de Espaillat décadas atrás, miembro de Moca Fútbol Club, miembro del Consejo de Administración de la Asociación para el Desarrollo de la provincia de Espaillat, del Club Activo 2030, del Club Rotario, fundador del Instituto de Diabetes y otras instituciones de servicio de la provincia de Espaillat. Doctorado honoris causa en el año 2001 por la Universidad Federico Enríquez y Carvajal. Doctorado honoris causa en el 2005 por la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, en reconocimiento a mis aportes al Poder Legislativo, a la democracia y a la defensa de los intereses del país y mi comunidad, la provincia de Espaillat. Honorables magistradas, siento un gran orgullo porque estando yo preso en Najayo el 4 de julio del año 2017, en varios periódicos de circulación nacional, 44 instituciones agropecuarias reconocidas por todo el país me brindaron su apoyo y pidieron mi puesta en libertad. En un momento donde el Estado usaba todo el poder para presentarme como un gran delincuente. Ese apoyo
solo lo hacen hombres y mujeres honestas y responsables, pero lo hacen porque están seguros de mi honestidad y conocen claramente a quién defienden. Sabían que esta acusación no era más que una venganza política y una perversidad. Magistradas, como presidente del Senado, lo único que hice fue impulsar e implementar el proceso de modernización, tanto a nivel de infraestructura como legislativa y administrativa. Además, con su reglamento interno, que fue aprobado en el año 2003, se descentralizó el poder del presidente del Senado. En efecto, todo lo que hoy tenemos, comisión coordinadora, agenda legislativa priorizada, organización de la comisión, etcétera, etcétera, fue en mi presidencia que se creó, dándole al Senado de la República el rigor institucional que exige el primer poder del Estado. En lo material, tuve la dicha y la responsabilidad de dar el picazo inicial y el discurso de inauguración del edificio nuevo y la remodelación del edificio viejo del Congreso Nacional. 12.000 metros de construcción y 12.000 metros de reconstrucción. Todo con un préstamo del BID y una colaboración del gobierno de Taiwán. Decidimos también contratar a 3 intelectuales dominicanos para escribir la historia del Senado de la República. Fueron ellos Muquien Adriana San, José Checheco y Francisco Cueto Villamán. Mi labor en el Senado no se limitó a lo administrativo e institucional, sino que desde mi posición lo que hice fue apoyar, promover y someter iniciativas legislativas que fortalecieran la institucionalidad democrática del país, tales como Ley sobre el Ministerio Público, Ley de Compra y Contrataciones Públicas, el Código de Ética del Legislador, Ley número 7202 sobre lavado de activos, la Ley Monetaria y Financiera, Proyecto de Ley de Contraloría General de la República, Proyecto de Ley de Consejo Nacional de Competitividad, la Ley de Registro Inmobiliario, Proyecto de Ley de Carrera Administrativa, Ley General de Protección al Consumidor, Ley que crea el Sistema de Crédito Público, Código Procesal Penal, elevación de categoría de varias secciones a distritos municipales de mi provincia de Espaillat, entre ellas Las Lagunas, Juan López, Iguarito, La Ortega, Montelajagua, Canca la Reina, Magante, entre otras, la creación de Coramoca y otras actividades legislativas. Pero algo muy importante para mí es que en mi paso por el Senado, como senador o como presidente, nunca participé en escándalo alguno. Cuando entregué a Reinaldo Párez Pérez, el Senado era una institución respetada y respetable. No debía un centavo y tenía en banco depositado 207 millones de pesos disponibles. En la provincia de Espaillat, durante décadas, fui presidente del PRD y presidente en funciones a nivel nacional por varios años. Por las razones que todos saben, dividido el PRD, fuimos presidente fundador del PRM. Solo destacaré 3 cosas. 1, nunca me asigné ni me asignaron un centavo en ese partido, ni un galón de gasolina. 2, asumí el compromiso de fundar ese partido sin local y sin un centavo. 3, al salir, entregué el partido sin un centavo de deuda y con cerca de 60 millones de pesos en fondo. Honorables magistradas, el péndulo de mi vida ha sido entre mi dedicación al campo y mi entrega por propiciar un mejor país para todos y todas. Desde que tengo uso de memoria, he estado ligado al campo y a la producción agropecuaria. Eso corre en mis venas, como corría en la de mis padres. Tengo la dicha de pertenecer a una familia de productores agropecuarios, de formar parte de una generación que ha impulsado el desarrollo de Moca, convirtiéndola en una de las provincias más productivas del país y que ha ayudado a garantizar alimentos sanos a los hogares dominicanos. Los mocanos nos sentimos orgullosos porque generamos verdadera riqueza, huevos, pollo, cerdo, plátano, yuca y otros rubros para alimentar a los dominicanos y más allá.
Es lamentable que todavía hoy existan personas que desprecian a los hombres y mujeres que hemos dedicado la mayor parte de nuestras vidas a trabajar honradamente en el campo, a hacer parir la tierra y para producir alimentos para todos, aún para los que nunca han producido nada. Para algunos, con mentalidad retorcida, trabajar en el campo es una afrenta. Para mi familia y para mí es y será siempre un gran honor. Honorable magistrada, si ustedes me preguntaran por qué yo entiendo que estoy aquí, citaría algunas razones. Pero antes de citar unas cuantas razones, debo hacer un preámbulo y recordar dos eventos. Magistradas, en mi vida política, la mayor parte del tiempo lo he pasado en la oposición. Sin embargo, a pesar de haber enfrentado todo el tiempo a Balaguer, nunca fui agredido físicamente. Durante el régimen PLDista, en el año 1998, cuando un grupo de senadores fuimos a visitar a dos colegas retenidos en la Liga Municipal Dominicana, fui atacado a tiros frente a la Liga por las fuerzas policiales, recibiendo 12 perdigonazos en mi cuerpo. Eso fue un intento de matarme físicamente. Sin embargo, Danilo Medina ha intentado matarme moralmente. Los efectos de ese intento no pasarán nunca. Ese es el trato que he recibido de los PLDistas y que continúo, de una parte de los PLDistas, y que continúo aún recibiendo. La primera razón de por qué estoy aquí, diría que después de 36 sentencias del Tribunal Superior Administrativo Electoral en contra de nosotros y a favor de Miguel Vargas, controlado el PLD, el PRD por el PLD, principal partido de oposición, el PLD toma como eslogan que en República Dominicana no había oposición y que las elecciones del año 2016 solo se trataría de una formalidad. Sin embargo, nosotros encabezamos la formación del PRM y en aproximadamente un año participamos en las elecciones del año 2016, obteniendo nuestro candidato, Luis Abinader, el 35% de los votos. Obtuvimos senadores, diputados, alcaldes, directores, regidores y vocales. Eso sin dinero y enfrentando al poder del Estado. Segunda razón de por qué estoy aquí. La denuncia querella del 2 de marzo del año 2016, que firmé y entregamos formalmente al Ministerio Público de entonces, solicitando investigar a Joao Santana, asesor especial de Danilo Medina, y que se investigara Punta Catalina. Tercera razón de por qué estoy aquí, magistradas. Rueda de prensa del 2 de marzo del año 2016, cuando denunciamos la grosera sobrevaluación de Punta Catalina y que al llegar Danilo Medina al gobierno en el año 2012, en lugar de darle continuidad al proceso de licitación de Marrancini, lo que hizo fue anularla y abrir otras a principios del año 2013, licitación CDEE-LP1-1-2013, en la que al final de una cuestionada licitación, el gobierno le otorgó un contrato de construcción, el más grande de la historia, a un consorcio encabezado por Odebrecht. Cerramos la cita. Hoy, finalizado el año 2021, los dominicanos no sabemos con precisión cuántos millones de dólares costó Punta Catalina y cuántos millones